Paris Saint-Germain ganó la primera UEFA Champions League de su historia en el año 2025 y por fin pudo meterse a la selecta lista de equipos campeones de Europa. Ganar la primera orejona es algo muy especial para una institución, y así como esta vez le tocó al elenco francés, años atrás otros clubes importantes obviamente también vivieron esta sensación de ser campeones de Europa por primera vez. Con el objetivo de repasar a los campeones primerizos más recientes, en esta ocasión voy a comentar sobre los últimos 7 equipos que se sumaron al palmarés de la Champions League, analizando y resumiendo sus exitosas campañas. Teniendo en cuenta que todavía muchos clubes anhelan conseguir su primera orejona, aprovecho para preguntarles cuál les gustaría que fuese el próximo equipo en agregarse al palmarés. Los leo en la sección de comentarios. ...2025, Paris Saint-Germain. Como ya sabemos, este sábado 31 de mayo, el PSG de Luis Enrique aplastó a Inter en la final y de forma merecida ganó su primera UEFA Champions League, un título que venía buscando con intensidad desde hace muchos años. El camino del París empezó en fase de liga. Cabe aclarar que este torneo fue el primero en jugarse bajo este formato, en reemplazo de la clásica fase de grupos de 4 equipos en cada zona. Lo curioso es que el elenco francés no la pasó muy bien en la primera ronda, y no por nada es el campeón con más derrotas. Su posición fue 15º con apenas 13 puntos de 24 posibles, producto de 4 victorias, un empate y 3 derrotas. Increíblemente en las primeras 5 fechas solo ganó un partido, que fue el del debut ante Girona, pero su remontada en las últimas 3, destacando el 4-2 ante el City, ayudó a escalar puestos. PSG jugó la ronda intermedia ante Brest, al que aplastó por 10-0 global. Su llave más dura fue la de octavos, en la que podría haber sido tranquilamente la final. El equipo de Luis Enrique eliminó a Liverpool por penales después de empatar 1-1 global. En cuartos sacó del camino a Aston Villa por 5-4 y en semifinales derrotó por 3-1 global al Arsenal. En la final su rival fue Inter, quien venía de eliminar a uno de los principales candidatos, Barcelona. El Allianz Arena presenció una paliza histórica que muy pocos se habrán imaginado. París dominó por completo el partido y para colmo le clavó 5 goles a un Inter que no estuvo a la altura de una final. Este resultado jamás se había dado en una final de Champions. De esa forma los capitaneados por Marquinhos levantaron la orejona y le dieron al club la primera estrella europea de su historia. Dembélé fue el jugador del equipo con más goles en el torneo, 8, seguido por el joven Doué que hizo 5, 2 de ellos en la final. Es el segundo equipo francés en ser campeón de Europa. 2023, Manchester City. El anterior campeón primerizo se dio hace apenas 2 años atrás, y por supuesto hablo del City de Pep, un equipo que tal como el PSG luchó por muchos años, gastó una fortuna en incorporaciones y por fin un día pudo romper la mala racha. 2 temporadas después de haber perdido la única final que jugó en su historia, el elenco ciudadano levantó su primera orejona con el plus de hacerlo sin perder un partido. El cuadro inglés integró el grupo G junto a Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague. En total hizo 14 puntos, con 4 victorias y 2 empates, quedando puntero de forma cómoda. En la fase de eliminación directa se encargó de sacar a Leipzig en octavos por 8-1, Bayern Múnich en cuartos por 4-1 y al mismísimo Real Madrid en semis por 5-1, habiendo hecho la diferencia en la vuelta jugada en casa con el recordado 4-0 a su favor. Su adversario en la final, sí, Inter de Milán, que a diferencia de la final de 2025 trabó mucho más el partido. El único tanto lo hizo Rodri pasada la hora de juego. Manchester City se convirtió en el 6º inglés en ganar el título y segundo de su ciudad en hacerlo. Haaland fue el goleador del torneo con 12 tantos y De Bruyne máximo asistidor con 7. Además de ellos dos, Walker, Díaz, Stones, Rodri y Bernardo integraron el 11 ideal del torneo. 2012, Chelsea. En la temporada 2020-21, Chelsea sorprendió a más de uno y ganó la orejona con, dicho sea de paso, un plantel totalmente distinto al que en este 2025 conquistó la Conference League. Sin embargo, esa no fue la primera Champions que ganó el club, sino la segunda. Los Blues se sumaron al palmarés de campeones de Europa en el año 2012, con aquel memorable plantel que tenía como figuras a Drogba, Lampard, Sech, el Niño Torres, Mata, entre otros.
El equipo londinense había quedado primero en el grupo E con 11 puntos, superando tanto al Bayer Leverkusen como a Valencia y Genk. En octavos de final eliminó en una disputada llave al Napoli por 5-4 global. En cuartos su víctima fue Benfica, que cayó por 3-1, mientras que en semis eliminó al duro Barcelona por 3-2 global, siendo clave la victoria en casa en la ida. La llave decisiva se la ganó al Bayern Múnich justamente en suelo alemán 4-3 en la tanda de penales, después de igualar 1-1 con el recordado gol de Drogba. Chelsea fue el quinto inglés en ser campeón de Europa y el primero y hasta ahora único de Londres. 1997, Borussia Dortmund. Increíblemente hay que retroceder al siglo XX para encontrar al anterior campeón primerizo, un equipo que ganó en la 96-97 su primera orejona y se estancó ahí mismo, dado que no volvió a sumar otra estrella. Cabe aclarar que el Dortmund alcanzó la final tanto en 2013 como en 2024, pero ninguna de las dos traen buenos recuerdos para el hincha del club alemán. Volviendo a la memorable campaña del título en el 97, hay que decir que su camino empezó en el grupo B. Borussia hizo 13 puntos y terminó segundo por detrás de Atlético de Madrid, que también quedó con la misma cantidad. Por debajo se ubicaron Viseu Ush de Polonia y el Steaua Bucarest de Rumania. Como en esos tiempos la fase de grupos tenía apenas 16 equipos, los dos mejores de cada zona pasaban a los cuartos de final. Ahí su rival fue Auxerre y el resultado fue 4-1 global a favor del conjunto alemán. En semis se recuerdan las dos victorias por la mínima ante el United, encuentros que llevaron al Dortmund a su primera final europea. Su rival en el Estadio Olímpico de Múnich fue la Juventus de Zidane, Del Piero, Vieri y compañía, y el marcador final fue de 3-1 a favor del equipo de Hitzfeld, con doblete de Riedl. 1993, Olympique de Marsella. La temporada 92-93 fue histórica para el fútbol francés, porque por primera vez un equipo del país fue campeón de Europa. Este título sería el único ganado por un equipo de Francia hasta que en 2025 el PSG por fin rompió la racha y se sumó a la lista. 2 años después de haber perdido la final, el Olympique hizo otra buena campaña y esa vez se sacó las ganas de ser campeón. Comenzó ganándole 2-0 al Dinamo de Bucarest en segunda ronda para acceder a la fase de grupos, en donde con 9 puntos de 12 posibles se ubicó primero por sobre Rangers, Brujas y CSKA de Moscú. En total ganó 3 y empató otros 3 encuentros. Dicha posición le dio el pasaje ni más ni menos que a la final ante el ganador del grupo B, que fue el Milan de Capello. Aquel importante duelo se jugó para variar en Múnich y tuvo como ganador al equipo de Marsella con un gol hecho por Boli. Aquel plantel estuvo conformado por históricos como el capitán de Champs, Bartés, Desailly, Boller, Abedi Pelé y otros muy importantes en aquel certamen como Boskic o Susé. 1992, Barcelona. Como dice aquella famosa frase, la tercera es la vencida. Así fue para el Barcelona en Champions, que había llegado a la final tanto en 1961 como en 1986, pero en ambas fue derrotado. El Blaugrana alcanzó en la temporada 91-92 su tercera final de Copa de Europa y aquella vez sí fue el que salió victorioso. En la última temporada con la denominación antigua de Copa de Campeones de Europa, el vigente campeón de España le ganó por 3-1 al Hansa Rostock en 16avos de final, empató 3-3 global con Kaiserslautern en octavos pero avanzó por criterio de gol de visitante y ganó el grupo B en la liguilla de cuartos de final. Ahí el equipo de Johan Cruyff hizo 9 puntos y se impuso por sobre Sparta Praga, Benfica y Dinamo de Kiev. Su adversario en la final fue un equipo inédito, Sampdoria, conjunto capitaneado por Mancini. Lo que definió todo fue aquel famoso golazo de Ronald Koeman en alargue, único tanto de la final. De esa forma el conjunto culé levantó su primera orejona, con nombres como Stoichkov, Laudrup, Guardiola, Zubizarreta o el propio defensor holandés siendo pilares en el plantel campeón. En la era Champions, Barcelona ganó 4 orejonas más. 1991, Estrella Roja. Primer y único campeón serbio/yugoslavo de Copa de Europa. El elenco de Belgrado representó a la extinta Yugoslavia en la edición número 36 del certamen, al ser vigente campeón local.
En ese entonces el equipo era un rival duro a nivel continental y se parecía muy poco a lo que es hoy en día, es decir, un equipo fuerte en Serbia que a la hora de competir a nivel europeo no hace buenos papeles. En la temporada del título, Estrella Roja fue verdugo de Grasshopper de Suiza en 16avos, 5-2, Rangers en octavos, 4-1, Dinamo Dresde en cuartos, 6-0 y el mismísimo Bayern Múnich en semis, al que le ganó 4-3 en una serie histórica, con victoria afuera de casa. La final fue contra Olympique de Marsella y terminó sin goles, lo que obligó a que se defina al campeón por medio de los penales. Los dirigidos por Petrovic estuvieron 100% finos y convirtieron todos sus tiros, algo que el equipo francés no hizo porque Amoros erró el primero. El cuadro de Belgrado mantiene esa estrella como su título más valioso junto al de la Intercontinental 91. En la era Champions el contraste es total, ni siquiera pasó alguna vez la fase de grupos. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Por si les interesa, en mi canal van a poder encontrar más material de fútbol, están todos invitados a visitarlo. Nos vemos la próxima, les mando un saludo.